nube. Listo, Listo. gracias, doctora. Ya. Entonces, mire, vamos a ver. Hay una de las cosas que quiero ver, que quiero que vean primero, es lo que es la corteza adrenal. La corteza adrenal tiene tres partes, ¿no? La zona glomerular o glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Eso ya ustedes lo saben. Pero en la zona glomerular, ¿ya? El producto final es la aldosterona. En la zona fascicular es el cortisol y la cortisona. Y en la zona reticular es los andrógenos, los andrógenos que cuando salen ya a la circulación, dependiendo si eres niño o niña, se vuelve testosterona o estradiol. Ahora, en la zona glomerular vamos a tener lo que se, por ejemplo, zona glomerulosa, SALT, aldosterona, zona fasciculata, sugar, o sea, el cortisol, y zona reticular, sex, salt, sugar, sex. Entonces, todas las hormonas que estamos viendo acá, que se forman en la corteza adrenal, empiezan su síntesis a partir del colesterol, ¿ya? Entonces, a partir del colesterol empieza, y obviamente no les voy a hacer que se averigüen toda esta vía, porque yo alguna vez me la aprendí y ya me olvidé, pero lo que sí tienen que saber es de que si hay una interferencia en alguno de estos pasos, se acumula la hormona previa. Por ejemplo, si hay deficiencia de esta enzima convertidora esta P450, que es la 17 hidroxilasa, no me acuerdo muy bien, pero va a haber una formación del del producto previo. Por eso es que nosotros a veces, por ejemplo, nosotros dosamos algunas sustancias, sobre todo cuando hay un hiperandrogenismo, dosamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando veo ovario poliquístico, ¿no? Veo doso androstenediona, por ejemplo, testosterona, ¿no? Y dihidroepiandrostenediona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo veo, y a veces lo que generalmente, no sé por qué, lo que más me sale alterado es la androstenediona, ¿no? También hay otros colegas que dosan 17-hidroxiprogesterona, que es eh, para descartar insuficiencia suprarrenal secundaria por deficiencia de la enzima 11-hidroxilasa, no recuerdo. Entonces, pero es raro, yo nunca, la verdad, he tenido sospechas de pacientes con insuficiencia con suprarrenal secundaria, con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica en adultos, ¿no? Pero nunca he llegado a hacer un diagnóstico como tal. Ahora, empezando por ahí, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un cuadro clínico causado por la exposición prolongada a niveles aumentados de cortisol, con pérdida del feedback normal y del ritmo circadiano normal. Entonces, ¿por qué puede estar aumentado el cortisol? Eso vamos a ver. Miren, si ustedes se acuerdan de los ejes que tenemos acá, en todo el hipotálamo, la vez pasada conversamos que en el hipotálamo se formaban todas las hormonas liberadoras, ¿no? Que es la hormona, por ejemplo, en el hipotálamo se forma la hormona liberadora de corticotropina. Y esa hormona, en la hipófisis anterior, estimula a la ACTH. La ACTH estimula a la suprarrenal para que produzca cortisol. Si el cortisol sube mucho, el cortisol va a avisar al hipotálamo para que bloquee su producción. Igualmente, la ACTH, cuando suben los valores de ACTH, también va a inhibir al hipotálamo. Entonces, acá hay un detalle, ¿no? La ACTH, cuando tú produces más ACTH, ¿no? El ACTH, mejor dicho, estimula la producción de cortisol, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos, vamos a ver más adelante, porque hay enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, estas diferencias entre el cortisol y la relación cortisol-ACTH es lo que nos ayuda a ver si el problema es aquí en la hipófisis o el problema es aquí en la suprarrenal. Ahora,
¿Qué encontramos en un hipercortisolismo? En un hipercortisolismo clínico vamos a ver obesidad central, o sea, barriga. Va a haber cansancio, va a haber estrías, se va a encontrar incluso una jiba, acá le ponen acúmulo graso, una jiba en la región retrocervical, la carita bien redondita, hinchazón, disminución de la fuerza muscular, hay una fragilidad capilar, por eso van a encontrar moretoncitos, puede haber disminución del volumen testicular, impotencia, infertilidad, alteraciones menstruales, incluso alteraciones psiquiátricas. Y la clásica, las estrías rojovinosas, el hirsutismo. ¿Y el hirsutismo por qué? Porque se aumenta el cortisol. Ustedes han visto en el primer dibujo que les di las vías del cortisol, por donde, y al final el exceso de cortisol va a terminar formando más lo que son andrógenos. Por eso es de que va a haber hirsutismo. Entonces, dentro del síndrome de ovario poliquístico, una causa que debemos descartar es hiperandrogenismo, perdón, hipercortisolismo. Y, y estas cositas, bueno, eso uno lo aprende ya con la práctica. Pero miren, yo, por ejemplo, hace unos años vi a una paciente con trastorno bipolar y que tenía unos episodios maníacos y ella recibía pues un montón de tratamiento y ella quería bajar de peso. Y ella me decía que tenía problemas con la regla, que había ganado mucho peso. Clínicamente, o sea, al mirarla, de verdad no parecía un Cushing. Pero por cosa mía, yo siempre les pido un cortisol en ayunas, a todas, las que estoy estudiando por ovario poliquístico. Y la señora tenía el cortisol que volaba. Y al final nos dimos cuenta que el problema de su bipolaridad, porque la historia de su bipolaridad era media rara, porque los trastornos, ustedes no sé si ya llevaron psiquiatría, pero los trastornos psiquiátricos tipo esquizofrenia, bipolaridad, son trastornos que se presentan entre los 20 y 30 años. La señora ya tenía más de 35 y había debutado con bipolaridad a los 30 y tantos. Entonces eso no tenía mucho sentido desde el punto de vista psiquiátrico. Y era pues, el problema que tenía era un Cushing. Y esa era la causa de su trastorno psiquiátrico. Entonces, hay mujeres también que vienen en la consulta, le dicen, señor, doctora, me he llenado de pelo. Entonces, a veces el problema, y reciben anticonceptivos, ¿no? Estoy llena de pelo y recibe anticonceptivos, 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 y el problema no es solo, o sea, hay una elevación de andrógenos, pero el problema de la elevación de andrógenos es secundario a un síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, no se olviden también que en ovario poliquístico tenemos que siquiera hacer su cortisol basal, ¿ya? Y también existen los Cushings que son que clínicamente no parecen Cushing, o sea, no es los típicos signos, o sea, la carita en luna llena, que son súper gorditos. Yo he tenido pacientes flaquísimas que no tenían cara de Cushing y el problema era ovario poliquístico. Ahora, bueno, acá también tenemos más o menos lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? Entonces, pero sí un detalle, estos problemas de Cushing, cuando se ve en niños, ¿no? Puede haber problemas con ganancia de peso y con disminución de la talla. Y otra cosa también es la pubertad precoz, ¿no? Puede haber pubertad precoz en niños más pequeños, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahora, ¿quiénes tenemos que evaluar? Pacientes con hallazgos inadecuados para su edad, hipertensión, osteoporosis. Si te viene una persona de 35 años y que dice que está con osteoporosis, ahí tú paras la oreja y entre todos tus diagnósticos diferenciales, hipercortisolismo es uno, aunque no tenga cara. También en pacientes jóvenes, sin factores de riesgo que tengan hipertensión, puede ser una hipertensión de origen endocrino. Y antes de pensar en el feocromocitoma o el paraganglioma, te pones a pensar primero en un hipercortisolismo. Pacientes con hallazgos clínicos de Cushing, obviamente, la fascia en luna llena, etc. Niños con talla baja y aumento de peso. Pacientes con incidentaloma adrenal. Esto del incidentaloma adrenal es cuando por casualidad, por eso se llama incidentaloma, es porque lo encontraste de casualidad. Le hacen una tomografía a un paciente por otra cosa y encuentran
tumorcito, un adenoma adrenal. Entonces, cuando encontramos así de casualidad, hay que hacer estudio de función para ver si es un adenoma secretor o no secretor. ¿Ya? Entonces, algunos hallazgos puede haber pseudo-Cushing, o sea, algunas condiciones que se asocian al hipercortisolismo, pero que no hay síndrome de Cushing. Por ejemplo, el embarazo, la depresión, la resistencia al alcohol, pero la dependencia al alcohol, la obesidad mórbida. La obesidad mórbida te puede dar incluso en sangre una elevación de cortisol no muy marcada y que tú ya piensas que es un Cushing y es un pseudo-Cushing, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, dos cosas. Nosotros tenemos el síndrome de Cushing, tenemos el dependiente de ACTH y el independiente de ACTH. Ahora, pero la causa más frecuente del síndrome de Cushing, ¿cuál es? ¿Ustedes saben? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Están allí, mis vidas? ¿Están allí? Aquí estamos, doctora. Allá, pero ¿alguien sabe? ¿Tiene una idea siquiera cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing? Medicación con corticoides, tal vez. Exacto. Esa es una causa de síndrome de Cushing recontra común, por lo menos aquí en Perú. Recontra común. Porque los pacientes se automedican con corticoide. Ese problema lo tenemos mucho, yo lo veo bastante, y ya cuando el paciente, o sea, son pacientes que se automedican con dexametasona, porque hay una predilección por la dexametasona espectacular. Yo no sé por qué a la gente le encanta la dexametasona. Yo me acuerdo que una vez tuve una paciente que, o sea, tenía todo el hábito Cushing y le pregunté qué estaba tomando. Y ella me dijo, lo que pasa es que tenía acné. Entonces, como le salió acné, empezó a tomar corticoide, empezó a tomar dexametasona. Y con la dexametasona empezó a mejorar, lógicamente, pues así es al principio, ¿no? Pero ella siguió tomando meses de meses. Y como ya en vez de mejorar el acné, empezó a empeorar, porque es lógico, porque estás dando grandes cantidades de cortisol, vas a aumentar los andrógenos, te va a aparecer acné y te vas a empezar a poner peluda. Entonces empezó a colocarse en ampolla. La cosa es que cuando vino conmigo, ya tenía diabetes secundaria al uso del corticoide. Y le expliqué todo, y pucha, ella me dijo, pero ¿cómo? Que en la farmacia, le digo, es que yo le digo, en la farmacia, los de la farmacia, yo no tengo nada en contra de los químicos farmacéuticos, ojo, porque ellos también, su trabajo también del chico, de la persona que te vende, es justamente eso, vender. Pero es que es una irresponsabilidad total vender corticoides así tan alegremente, porque los daños en un paciente que ha tomado corticoides, el daño en su cara, en su piel, es irreversible. Entonces, o sea, un paciente que ha tomado corticoide, que la cara se le ha puesto recontra redonda, ya no se le va a ir, es irreversible. Y si le dio diabetes, ya le fregó pues ya la vida al paciente. Y si encima, el caso, digamos, más extremo que tuve fue de una paciente, una señora como de 70 años, que había tenido un DCB isquémico y la traían para el control de su diabetes. Pero yo le pregunté a la señora, bueno, la señora lo poco que hablaba, y lo que ella le preocupaba era que no estaba tomando su dexametasona. Y yo decía, pero ¿cuánto tiempo ha tomado dexametasona? La señora había tomado dexametasona en pastilla diario los últimos 26 años. Así que, y dejó de tomar cuando le retiraron cuando le dio el infarto cerebral, porque ya no podía salir a comprar, pues. Entonces, ella estaba, pues, no hizo una insuficiencia adrenal, o sea, que terminó en coma ni nada de eso, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero cuando le pedí el cortisol basal salió recontra suprimido, salió en 0.0, o sea, como
el efecto del corticoide era tan fuerte que le había suprimido. Yo dije, ya, esto ya sale de mis posibilidades, la mandé al seguro, ¿no? Pero para que vean que todos estos problemas de cortisol, de Cushing, o sea, si ustedes ven un Cushing, pregunten qué está, no solamente qué está tomando, si está tomando dexametasona, si está tomando prednisona, si está inyectándose dexametasona, si está, ojo, también pregunten, no, estoy usando solamente antihistamínicos. Suave con eso, porque hay antihistamínicos que tienen dexametasona dentro de la misma pastilla. También. Entonces, y el paciente dice, no, es un antihistamínico, es antihistamínico con corticoide y lo toman así meses. Si el paciente está usando cremas, muchas veces las personas, sobre todo los pacientes que tienen psoriasis, piensan que la crema no les va a hacer daño. Si usas tiempo prolongado en áreas extensas del cuerpo y encima le pones plástico, porque esa es una técnica, ¿no? De que se coloca la crema y se envuelve en plástico para una mayor absorción, eventualmente ese clobetasol, que es un corticoide de alta potencia, o esa betametasona, van a llegar a tu sistema circulatorio y te van a provocar un Cushing, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que ver el Cushing si es el síndrome de Cushing si es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si es dependiente de ACTH, ¿dónde tendría que estar la lesión? En hipófisis. Y si es independiente de ACTH, tiene que estar en la suprarrenal. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo que es las causas del síndrome de Cushing. Entonces, miren, lo más frecuente que van a encontrar es el síndrome de Cushing por tumor dependiente de ACTH, que es este primer dibujo. ¿Ok? Entonces, va a haber un tumor hipofisiario. Aquí. ¿Ya? Entonces, ese tumor hipofisiario que produce ACTH va a estimular la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Va a producir ACTH, 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 y la suprarrenal va a decir, uy, la hipófisis me está diciendo que produzca más ACTH, más cortisol. Bueno, entonces va a producir un cortisol elevado, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a encontrar es de que como acá hay un tumor hipofisiario, la lógica sería en que si tenemos un tumor acá que está produciendo cortisol, obviamente tiene que haber un feedback negativo a la hipófisis y al hipotálamo. Pero ¿qué es lo que pasa? De que cuando llega a la hipófisis, o sea, como hay un tumor productor de ACTH, este feedback no va a suprimir la secreción de ACTH del tumor. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es el ACTH elevado, muy elevado, elevado o recontra elevado, y el cortisol alto. ¿Ya? Eso es por un lado. Eso es cuando tenemos una enfermedad de Cushing. Esta es la enfermedad de Cushing. Tumor hipofisiario que hace que se produzca mucho cortisol y el feedback no va a haber un bloqueo del ACTH porque el tumor está aquí. No permite el bloqueo. Ahora, la otra condición es el síndrome de Cushing de origen suprarrenal. En el síndrome de Cushing de origen suprarrenal, acá hay un tumor productor de cortisol. Ese tumor puede ser adenoma o carcinoma, ¿ya? Pero el hecho es que produce mucho cortisol. Entonces, cuando produce mucho cortisol, ¿qué va a pasar? Va a mandar este exceso de cortisol, va a mandar un mensaje a la hipófisis y al hipotálamo y diciéndole un ratito, hay mucho cortisol circulando, no hay que producir acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un cortisol alto con un ACTH bajo, ¿ya? Y en el caso, este es el tercer caso y que es más raro. Acá lo que vamos a tener es de que hay un tumor por otro lado, ¿no? Que está produciendo ACTH. Puede ser, por ejemplo, un carcinoma de pulmón. Y este exceso de ACTH va a estimular a la suprarrenal a producir cortisol.
Pero acá lo que vamos a encontrar es de que va a haber una supresión adecuada a nivel, ¿no? A nivel de la hipófisis y el hipotálamo. O sea, va a haber un feedback porque el daño, no hay daño aquí. Pero obviamente no va, pero a pesar de que esté normal esto, está indemne estas estructuras, el tumor va a seguir produciendo ACTH. Usualmente, ¿cómo diferenciamos este de este? Porque ambos van a cursar con ACTH elevado. En que la secreción ectópica cursa con valores de ACTH muy, muy elevados. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Siguiente. Ahora, en la enfermedad del Cushing, vamos a tener que hay una anormalidad en la secreción de ACTH porque se va a perder el control hipotalámico de la secreción de ACTH y va a haber efecto de exceso de cortisol, ¿no? Va a haber alteración de la liberación del ACTH, también del TRH, del GH, de las gonadotropinas y va a haber manifestaciones clínicas. Vamos a tener un aumento de los andrógenos, que eso ya lo habíamos visto también en el primer dibujo. Entonces, acá tenemos de que con el síndrome de Cushing, miren, vamos a tener un aumento, ¿no? En los valores de andrógenos. Por eso es de que vamos a tener en el Cushing, las pacientes van a estar llenas de pelo. ¿Ya? Porque recuerden que un andrógeno con bastante potencia es la dihidrotestosterona, que se forma a nivel periférico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acá lo he tratado, lo voy a explicar lo más sencillo que se pueda, porque es bien confuso incluso para nosotros, ¿no? Los endocrinólogos. Mire, todo se basa en base a una sospecha clínica. Por ejemplo, paciente con ovario poliquístico, paciente que está llena de pelo, niño con pubertad precoz, ya, sospecha clínica. Entonces ahí, como que los signos, ya. Entonces, ¿qué haces? Primero haces una prueba de cribado. El cribado es para ver ciclicidad, o sea, si es que se ha perdido ese ritmo circadiano y está produciendo hormonas, el corticoide está produciéndose con todo el tiempo, en gran cantidad. Entonces, para el cribado, lo que hacemos es la DEXA-1, ¿ya? Cortisol DEXA-1. Acá cuando tenemos sospecha clínica, aquí puede entrar también lo que es el cortisol en ayunas. O sea, el cortisol que tú le pides a un paciente y que te sale alto. Entonces, tú le dices, ¿sabes qué? Le voy a estudiar por ovario poliquístico y me sale el cortisol en 40. Cortisol va a salir en 40. Lo normal es hasta 25. Entonces me sale en 40. Entonces digo, no, esto está medio raro. Entonces le voy a hacer la DEXA-1. La DEXA-1 es una prueba en la que tú le das 1 miligramo de dexametasona al paciente en la noche. Y al día siguiente tienes que hacerle un cortisol basal. La dexametasona como fármaco, es lo que tiene que darte de respuesta es la supresión. O sea, tomas 11 de la noche la dexametasona, te tomas el examen 8 de la mañana y cortisol en ayunas, 8 de la mañana el día siguiente, y ese cortisol tiene que salir menor de 1.8. Si sale más de 1.8, tú dices, prueba DEXA-1 positivo. Entonces, ya hemos hecho la primera parte del cribado. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Será un pseudo Cushing? Porque la DEXA-1 no me dice eso, pseudo Cushing. ¿Será porque el paciente está gordito? ¿Será porque el paciente está tomando de repente un medicamento? Entonces, para la confirmación, para descartar un pseudo Cushing, hacemos la prueba DEXA-2. Acá hay varias pruebas, pero las que se hacen más en nuestro medio es DEXA-1 o DEXA-2. Entonces, en la DEXA-2 es 2 miligramos de dexametasona por 2 días. Entonces, le das dexametasona 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y lo mismo, el último día acaba de tomar la última pastilla y al día siguiente 8 de la mañana. Tiene que estar suprimido. Si sale menos de 1.8 es normal. Si sale más de 1.8, entonces tú dices prueba 2 positiva. Ahora, si queremos ver dependencia de corticotropina, o sea, ahorita sabemos que hay un Cushing, se ha confirmado.
¿es dependiente de ACTH o no es dependiente de ACTH? Entonces, acá hay una prueba que es la corticotropina. Eso en nuestro medio es un poco difícil de hacer. Entonces, generalmente pasamos aquí al diagnóstico de origen para ver si es hipofisiario o ectópico, ¿no? Entonces, ya para este punto también hemos usado ACTH. O sea, en el caso de que sea un tumor suprarrenal, es sencillo porque el cortisol está alto, el ACTH bajo, y se acabó. Pero a veces, para diferenciar lo que habíamos visto en el dibujo anterior, es hipófisis o es ectópico por un tumor por fuera, entonces tenemos que hacer la DEXA-8. Y la DEXA-8 son, eso sí, generalmente, por lo menos como yo lo aprendí, se hace hospitalario, se hace con el paciente internado. Y son 8 miligramos de dexametasona en 2 días, ¿no? Y se tiene que hacer, ahí sí se hace, eso lo hacen más mis colegas que han visto más neuroendocrino, que hacen una gradiente para ver si hay una predominancia de hipófisis o o ectópico. Ahora, hasta acá, ¿no? Tú dices, o sea, hasta acá todo es diagnóstico clínico. Y a pesar, o sea, es por pasos. Tú no puedes decir, ay, tengo una sospecha de Cushing, voy a pedir una tomografía y una resonancia. No, así no funciona. O sea, primero es clínico, bioquímico, y una vez que avanzamos la parte del bioquímico y hemos terminado la parte del bioquímico, pasamos a imágenes. Entonces, si tú tienes una sospecha que es hipofisiario, entonces tú lo que pides es una resonancia de hipófisis, ¿no? Y es muy probable que llegado incluso a este punto, llegado incluso hasta el punto de la resonancia, no encuentres nada. Y ese es el gran reto de esto. Estos tumores productores de ACTH son un problema encontrarlos. Tienes el paciente que es un Cushing del libro y no encuentras de dónde, en qué parte de la hipófisis está el tumor. Entonces, porque también lo más sencillo de repente, ay, si es ectópico, entonces mejor le hago una resonancia magnética de pies a cabeza. Lo puedes hacer. Pero la idea es que cuando tú pides un estudio de imágenes, pidas en base a una sospecha que tú tengas. Si tú tienes sospecha que es un ectópico, dices, si es ectópico, entonces voy a pedirle primero una TAC de tórax, ¿no? Mejor que resonancia es tomografía de tórax. De repente hay un tumor por frecuencia, lo más probable es que sea un tumor de tórax, de pulmón. Entonces, ahí tú te vas orientando. Entonces, incluso cuando ya tenemos clínicamente que es un tumor de hipófisis y le pedimos la resonancia, a veces en la resonancia no se encuentra nada. Entonces, ¿a qué se pasa? A lo que es cateterismo de senos petrosos. Y los cateterismos de senos petrosos es para ver en qué lado, o sea, se está produciendo, o sea, en qué lado está el tumor, porque estos tumores son bien chiquitos a veces, ¿no? Una sola vez yo he visto un tumor que así sí se veía en la resonancia. Una vez. La mayoría de veces, ha sido una búsqueda para encontrar el bendito tumor, y ahí cuando los he tenido los pacientes en privado, yo los he mandado a un colega de Almenara que ve más la parte de neuroendocrino, por ayuda, porque le digo, no encuentro el tumor. Y me dice, yo tampoco. Entonces, ya era paciente para cateterismo de seno petroso, ¿ya? Y el cateterismo de seno petroso va a decir si el tumor está en el lado derecho o está en el lado izquierdo de la hipófisis. Esa es información para el neurocirujano, para que opere. Y puede ser que aún así con el cateterismo no encuentres dónde está. Igualito tiene, el neurocirujano ya entra y opera según su criterio. Entonces, no es tan sencillo hacer un diagnóstico de Cushing. Así, ¿verdad? El Cushing tiene muchos pasos. Yo por eso le digo a los pacientes cuando hay sospecha, les digo que tenemos que ir paso por paso. De la DEXA-1, si sale bien, queda ahí. Pero si no, o sea, yo la mayoría de veces me he quedado hasta acá, en DEXA-2. Me he quedado acá. Porque DEXA-2, la mayoría de los pacientes salía normal. El DEXA-1 salía alto y el DEXA-2 salía normal. Entonces ahí quedó el estudio. Pero en pacientes que el DEXA-2 le salió alto,
ya los mandaba con mi colega para que los evalúe, para que ya puedan ver lo del DEXA-8, la resonancia y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, tratamiento. Para corregir la hipersecreción de hormonas suprarrenales, bueno, lo ideal es no lesionar la hipófisis, ¿no? Pero bueno, eso no se puede lograr siempre. Recuerden que la hipófisis es una mini glándula, o sea, hasta operarla es todo un reto. La cirugía transesfenoidal en la enfermedad de Cushing tiene un 80% de éxito. Y obviamente, como cualquier tumor, mientras más chiquito, mejor. Radioterapia se asocia cuando el tratamiento quirúrgico no funciona. Y ketoconazol. El ketoconazol a dosis mayor de 400 inhibe la síntesis de esteroides. El ketoconazol es un medicamento que usamos para los hongos. Bueno, les comento que también con los pacientes que tienen cortisol alto, pueden hacer también, como hacen inmunosupresión, pueden presentar micosis cutánea. Entonces, de pasadita que les tratamos el Cushing, le matamos el hongo. Entonces, les damos el ketoconazol, que inhibe la síntesis de esteroides. Ese es un tratamiento por mientras, porque hasta que lo operen. Ahora, si al paciente lo operan y después de la cirugía todavía persiste el cortisol alto, ahí ya tenemos que entrar al tratamiento, planear una radioterapia y en ese tanto dar ketoconazol. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta tienen? Ok, mis vidas. Entonces vamos a pasar a la otra clase. Que es... A ver, la de hipertiroidismo. Esto de hipertiroidismo, ustedes lo van a ver más. Eso es lo que más van a ver, porque en realidad... A ver. ¿Ahí ven, chiquillos? Sí se ve. Sí, Ya. doctora. Sí, se ve. Sí, yo ya espero que haya clases presencial, porque no sé si sus compañeros de años superiores en su momento, cuando yo hacía clase presencial, miren, la última vez que hice clase presencial yo estaba gestando, estaba embarazada, y eso ha sido el 2019. Y ahí, o sea, sus compañeros le contarán, pues, que hasta repartía dulces, premios y todo lo demás, porque era más divertido. A mí me gustaba más dictar así las clases. Y de pasadita Qué rico. salía de ñaña y me iba a comprar mi pan, ¿no? Me compraba mi pancito Unión con descuento y también mi yogur de la Yaya, ¿no? Pero ahora pues ya no se puede. Pero espero que ya les puedan. Yo creo que con suerte a partir del próximo año ya vamos a ir, ya nos vamos a ver. Entonces, ahora, vamos a ver. Hipertiroidismo. Vamos a empezar con un término de que es con el que se encuentra el diagnóstico. En el CIE-10 ustedes van a encontrar el diagnóstico tirotoxicosis, no van a encontrar como hipertiroidismo. Y van a encontrar tirotoxicosis con bocio difuso, tirotoxicosis con nódulo tóxico, tirotoxicosis con bocio multinodular, tirotoxicosis no especificada, o sea, va a haber varias causas de tirotoxicosis. Nosotros usamos los términos hipertiroidismo y tirotoxicosis indistintamente, en realidad. La tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas del exceso de hormonas tiroideas en la circulación. ¿Ya? Pero lo usamos indistintamente como hipertiroidismo también, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿cómo vemos la tirotoxicosis? Porque ese es un... Para los que ya tenemos práctica, pues mirando al paciente ya dices, viene por la tiroides. Pero nosotros lo podemos cuantificar, la tirotoxicosis. Entonces, el paciente típico que viene porque tiene temblor, tiene calor, está ansioso, bajado de peso, está que va al baño muy seguido, está hiperdefecando, tiene taquicardias, tiene mucho calor, mucha sudoración, en el calor se siente que se muere. Entonces, hay varios signos. Entonces, tú tienes que ver, haces tu índice de tirotoxicosis. Obviamente, yo en consultorio no lo hago,
porque eso, o sea, viendo al paciente, haciéndole un examen rápido, ya tú sabes que es una tirotoxicosis, ¿no? Entonces, pero mire, pero acá que en el índice de tirotoxicosis, tú agregas, o sea, por cada síntoma que tenga el paciente, le asignas un valor. Y por cada signo que tenga el paciente, asignas un valor. Entonces, si vemos acá, astenia es un signo que tiene una puntuación de 2. Miren, intolerancia al calor tiene una puntuación de 5. Sudoración, una puntuación de 3. Aumento de apetito, una puntuación de 3. Pérdida de peso también, una puntuación alta. El bocio, claro, es un poco raro, un poco difícil encontrar una tirotoxicosis sin bocio, pero sí hay. Soplo tiroideo. Soplo tiroideo es cuando le colocas al paciente en la glándula, colocas tu estetoscopio y escuchas cómo las arterias hacen así como que... Eso es bacana. Y vas a encontrar hiperquinesia, o sea que está todo medio nervioso, que se para, que se mueve, temblor, las manos calientes, las palmas húmedas, la frecuencia cardíaca. Si ya tienes un paciente con fibrilación auricular, pucha, ya, entonces está, la cosa está peluda. Ahora, el signo de Von Graf, ¿qué es? Bueno, yo se los explicaba cuando estaban en presencial, es más fácil explicarle, pero el signo de Von Graf es cuando, la lógica es que cuando tú miras algo y bajas tu mirada, el párpado se mueve, o sea, te sigue. O sea, si estás viendo hacia abajo, el párpado te sigue, ¿no? Esa es la lógica. Pero en el signo de Von Graf, tú puedes bajar la mirada, pero el párpado se demora en bajar. Entonces, eso se llama retardo palpebral. Retardo, no retracción, retardo. Retracción palpebral es cuando justamente el paciente, entre comillas, se le salen los ojos. Y usualmente está asociado con exoftalmos. En la retracción palpebral, tú lo que vas a ver es que el ojo, una parte del ojo, o sea, tú el iris no lo ves completo. Tú ves que cuando tú, incluso en los dibujos, el iris está cubierto un poco con el párpado superior e inferior. En el caso de los pacientes con tirotoxicosis por enfermedad de Graves, vas a ver que el iris se les nota más. Y es porque hay un poco de retracción palpebral. Y el exoftalmos, pues que el exoftalmos lo medimos con el exoftalmómetro, ¿no? Y ahí hay exoftalmos leves, hay exoftalmos severos, hay exoftalmos muy severos que no puedes ni siquiera ocluir el párpado y que tienes que dar tratamiento con corticoides y incluso también pedirle apoyo al cirujano, al oftalmólogo especialista en párpado para que te ayude. Ahora, el hipertiroidismo es una excesiva concentración de hormonas tiroideas en los tejidos causado por el aumento de la síntesis de hormonas, excesiva liberación de hormona tiroidea preformada o de una fuente extratiroidea endógena o exógena. Es una de las causas de tirotoxicosis. Pero como les digo, usamos ambos términos indistintamente porque no hay mayor diferencia. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y acá sí me voy a detener un poco porque esto es importante. Y siempre les pregunto. La causa más común, más frecuente, la que van a ver casi siempre, es la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune en la cual los anticuerpos van a estimular al receptor de TSH, llevando a la sobreproducción de hormonas antitiroideas. Lo que tú vas a encontrar, o sea, acá tú cuando haces el diagnóstico, tú puedes solicitar la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Ese es un examen que se puede dosar y que es específico en la enfermedad de Graves. Yo lo doso muy poco. ¿Por qué? Bueno, en salud no hay, empezando por ahí. Segundo, que lo hace el laboratorio Roe, es caro, ¿ya? Y a veces, pues, clínicamente, o sea, la clínica, si tú ves un paciente con esoftalmos, con bocio difuso, o sea, si la clínica te dice que es una tirotoxicosis por enfermedad de Graves, el TCI saldría sobrando. Sin embargo, sí te puede ser útil cuando tienes duda de diagnóstico, también te es útil para hacer seguimiento.
del tratamiento, porque esa inmunoglobulina productora de estimulante de la tiroides va a disminuir con el tratamiento, ¿no? Pero eso les comento. Entonces, esto es un proceso autoinmune. Y se acuerdan que, o no me acuerdo si el doctor Albitres o el doctor Sánchez, que es quien les dicta la clase de enfermedad tiroidea autoinmune, les habló de la tiroiditis de Hashimoto. Que la tiroiditis Hashimoto es una enfermedad tiroidea autoinmune, pero tiene dos extremos. El hipotiroidismo, que le decimos tiroiditis Hashimoto, y el hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves. Pero al final es una enfermedad tiroidea autoinmune que tiene dos extremos. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos primero la enfermedad de Graves. La más frecuente es una enfermedad de mujeres jóvenes. Eso es importante. Te viene una viejita de 70 años, es difícil que sea un Graves. Ahora, otra causa es la tiroiditis indolora o transitoria. ¿Qué quiere decir? Acá es diferente. Acá si en la enfermedad de Graves se estimulaba el receptor TSH para que tu tiroides produzca más hormonas tiroideas, acá en la tiroiditis indolora, ¿qué ocurre? Va a haber una destrucción del tejido tiroideo y las hormonas que están preformadas van a liberarse en sangre, ¿no? Y van a aumentar, y te van a dar síntomas de tirotoxicosis. Pero ¿qué es lo que va a haber que va a diferenciar de la enfermedad de Graves? No va a haber bocio, o bien difícil que haya un bocio. No va a haber exoftalmos. No va a haber manifestaciones oculares. Entonces, y esto es lo que se llama la hashitoxicosis. La hashitoxicosis es, antes de un hipotiroidismo, hay una destrucción del tejido tiroideo, hacen un hipertiroidismo transitorio y luego se van al hipotiroidismo. ¿Ya? El tercero es el adenoma tóxico, la enfermedad de Plummer, ¿no? Que ya, bueno, eso ya es una mutación en el receptor de TSH o en el gen GS-alfa en un nódulo tiroideo, ¿no? Es un nódulo que produce exceso de hormona tiroidea. Y el bocio multinodular tóxico, que es una expansión de células clonogénicas con una mutación activadora en el receptor de TSH. Esto de acá, que es el bocio multinodular tóxico, se puede encontrar, y el adenoma, el bocio multinodular tóxico se encuentra más en viejitos, ¿ah? Y el adenoma tóxico también, ¿ah? En adultos. Ahora, otras causas menos comunes, la tiroiditis inducida por drogas, ¿no? Que es la amiodarona. La amiodarona te puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, la tiroiditis inducida por drogas te puede producir sobreproducción de hormonas tiroideas, ¿no? Inducida por amiodarona, o liberación de hormona preformada, ¿no? También puede ser inducida por amiodarona. La hiperimesis gravídica es una causa bastante común de alteraciones del perfil tiroideo. Va a haber, como hay niveles elevados de la subunidad beta, van a estimular los receptores de TSH. Entonces tú vas a encontrar en la gestante TSH bajo, suprimido, con T4 y T3 libre normal, o de repente un poquito alto. Pero ahí tú le dices, y eso ya otras veces que hemos ido a responder interconsultas, le decimos, esto no es un hipertiroidismo, esto es parte de la hiperemesis, contrólenle me acuerdo que lo vimos en una paciente que, o sea, estaba tan mal con la hiperemesis gravídica, pero tan mal, que entre mis recomendaciones puse, por favor, mandar a UCI, porque estaba tan mal, con un trastorno hidroelectrolítico de la patada, que dije, no, a esa señora hay que meterla a UCI. Ahora, también puede haber la tiroiditis posparto, que es una variante de la tiroiditis indolora, pero ocurre bajo un mecanismo también inmunológico tras el parto. La tiroiditis subaguda granulomatosa o de Kervain, ahí vas a tener una inflamación dolorosa de la glándula tiroides, generalmente desencadenada por una infección viral, a veces con fiebre, que va a haber una destrucción de células tiroideas y va a haber una liberación de hormona tiroidea preformada. Esto, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Va a haber un hipertiroidismo transitorio por destrucción. Y es la tiroides se hace súper grande, se inflama, es hiperdoloroso,
Ni siquiera lo puedes tocar, no puedes tocar ni siquiera la tiroides, o sea, ni para hacer una ecografía. Y esto, por ejemplo, la tiroiditis subaguda de Kervain se trata con corticoides, con un ciclo de corticoides. Causas raras, tirotoxicosis facticia, bueno, que te tomaste hormonas tiroideas, a sabiendas o sin sabiendas, porque hay algunos suplementos que a veces venden en gimnasios, ¿no? Que tienen un poco de hormona tiroidea y metida. Un cáncer tiroideo folicular o metastásico, un estruma ovari, que es tejido ectópico tiroideo en un tumor dermoide ovárico que produce hormonas tiroideas, en un tumor trofoblástico o tumor de células germinales y en un adenoma hipofisiario secretor de TSH. Acá eso se llama un tirotropinoma. Solamente he visto una vez un tirotropinoma, pero o sea, ni lo pude seguir porque lo mandé al INEM, porque era una cosa rara, porque era un chico que tenía el T4 libre súper alto, el T3 libre súper alto y el TSH alto. Y tenía una gammagrafía, que la gammagrafía había salido que no pintaba, o sea, como que no tuviera tiroides. Entonces yo le dije, esto es un tirotropinoma. Y como él no tenía esa luz, lo mandé al INEM. Y de ahí ya no lo volví a ver, ¿no? Entonces es raro un tirotropinoma. Y justo es un tumor que secreta grandes cantidades de TSH en la hipófisis y no responde al feedback de T4 o T3. Ahora, vamos a ir primero por la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, ¿qué características tiene? El exoftalmos, como lo ven acá. Hay un poco de edema palpebral, la retracción palpebral que les comenté, ven cómo se ve todo el iris. También la mirada brillante, eso es algo muy que tú lo ves en los pacientes, es una mirada brillante, ¿ya? Y esto acá tiene un bocio, el bocio difuso. Entonces, es un trastorno autoinmune en que autoanticuerpos, que son las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, se unen al receptor para tirotropina y simulan los efectos de la TSH. Es más frecuente en mujeres y más en adultos jóvenes, y habitualmente el antecedente de la enfermedad de Graves puede haber enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto. Tienen un bocio y características clínicas, que es muy importante, porque con eso tú puedes hacer la diferenciación. Bocio difuso, blando y no doloroso. El aumento del flujo sanguíneo a veces provoca un soplo tiroideo. Si tú haces tu biopsia, vas a encontrar una hiperplasia difusa de células foliculares con infiltrado linfocítico. Es lógico que vas a encontrar un infiltrado linfocítico porque estamos hablando de un proceso inmunológico que se mandan anticuerpos hacia una zona y hay una respuesta inmunológica con los linfocitos. La evolución natural puede caracterizarse por exacerbaciones y remisiones. O sea, hay personas que están unos años tomando pastillas, luego dejan la pastilla, está normal, pasa otro tiempo y otra vez vuelve a ser una exacerbación. Graves y Hashimoto están relacionadas, ambas son de origen autoinmune. Se agrupan en las mismas familias y hay autoanticuerpos tiroideos en las dos. En ocasiones una evoluciona hacia la otra. La lógica es que evolucione un Hashimoto a un Graves, es lo lógico. Pero también menos frecuente es que evolucione un Graves a un Hashimoto. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Miren, lo que yo he visto, lo más frecuente es que de un hiper se van a un hipo. Creo que lo más frecuente, mejor, me voy a corregir mejor. Lo más frecuente es que de un hiper te vas a un hipo. Eso es lo más frecuente. De un hiper a un hipo. O sea, de un Graves a un Hashimoto. Es lo más frecuente, es lo habitual, es lo lógico. Lo anterior me había pajareado, había dicho mal. ¿No? Lo más frecuente es que de un hiper te vas a un hipo. Lo menos frecuente es que tengas un paciente hipotiroideo, Hashimoto, que esté en tratamiento años con levotiroxina y que de buenas a primeras empiece a ir un Graves. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿Lo he visto? También lo he visto un par de veces. Que hasta ni yo me lo creía, porque la paciente que tuve, la que yo me acuerdo, era una paciente que tenía, cuando le hicimos el diagnóstico, tenía un TSH en 100, con un mayor de 100, con un T4 libre en 0.4. O sea, era un hipotiroidismo, estaba mixedematosa, o sea, se le empezó su tratamiento
y venía de tanto en tanto a hacerle sus ajustes y tomaba 100 microgramos. Todo bien hasta ahí. Pero un día viene y me dice, doctora, tengo calor, tengo temblor. Y yo dije, qué raro, le pedí el examen y había salido el TSH recontra suprimido y el T4 libre alto. Y dije, digo, qué raro, será el exceso de dosis. Le bajé la dosis a la mitad, la cité y el TSH seguía saliendo así. Y después dije, esto está medio raro, le suspendí el tratamiento, la cité después de un mes, porque hay que suspender la levotiroxina por lo menos un mes en este caso. La suspendí, seguía sintomática, seguía con tirotoxicosis, le había aparecido un bocio, estaba con temblor, calor, palpitaciones, taquicardias. El TSH bajo, el T4 libre alto, el T3 libre alto. En este caso dije, esto es un hipertiroidismo. La misma paciente me decía, pero ¿cómo es posible si soy tantos años hipotiroidea? Yo dije, bueno, esto es un proceso inmunológico, lo mismo que estamos conversando ahora. Entonces, ¿qué tuve que hacer? La mandé a la almenara a que le hagan una gamografía. Gamografía sale bocio difuso hipercaptador. Ese bocio difuso hipercaptador es de una enfermedad de Graves. Tratamiento, yodo radioactivo. Tomó yodo radioactivo. Y después del yodo radioactivo esperamos unos 3 a 6 meses y se volvió a ir al hipotiroidismo. Y otra vez empezamos con la hormona tiroidea. Bueno, para que vean que nada está escrito en medicina. Esas cosas pueden pasar. Ahora, la enfermedad de Graves comprende 2 signos extratiroideos causados por la enfermedad autoinmunitaria subyacente, no por el exceso de hormonas tiroideas y no se ven en otras causas de hipertiroidismo. La oftalmopatía de Graves y el mixedema pretidial. Estas 2 cositas son propias de la tirotoxicosis por enfermedad de Graves. No lo vas a encontrar en un paciente que tenga un adenoma tóxico, no lo vas a encontrar en un paciente que está tomando hormonas tiroideas en exceso. No, esto es propio de la enfermedad de Graves. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas oscilan entre asintomático o tormenta tiroidea. La elevación de hormonas tiroideas amplifican la señalización de catecolaminas a través de un aumento en los receptores beta-adrenérgicos. Por eso es que vemos que los síntomas adrenérgicos son las manifestaciones más comunes del hipertiroidismo. Entonces, ¿qué vamos a tener en signos y síntomas adrenérgicos? Palpitaciones, taquicardia, ansiedad, temblor, diaforesis, intolerancia al calor, mirada fija. El lead lag es el signo de von Graf, es lo mismo, el retardo palpebral. La hiperdefecación no es diarrea, es hiperdefecación, que va al baño a cada rato. A nivel cardiovascular vamos a encontrar taquicardia, puede haber arritmia, disnea, ortopnea, edema periférico. O sea, si ya estamos entrando en una falla cardíaca por la tirotoxicosis, ahí sí vamos a encontrar también edemas. Lo que vamos a encontrar a nivel cutáneo es la onicolisis, o sea, las famosas uñas de Plummer, hiperpigmentación en parches o generalizada, el mixedema, que es propio de la enfermedad de Graves, ¿no? Y la acropiaquia tiroidea. También puede haber vitiligo. Acá hay un detalle. El vitiligo es una enfermedad autoinmune, por lo tanto puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, psoriasis. A ver, vamos a ver, ¿quién levantó la mano? A ver. A ver. Meli, doctora. Ah, ya, ¿te equivocaste o tienes una pregunta? No, sí, tengo una pregunta, doctora. Ah, ya. Mire, yo quiero comentar un poquito acerca de esto porque mi hermana padece de enfermedad de Graves. Ujú. Usted hablando acerca del vitiligo, ¿podría ser este un antecedente familiar que puede, no sé, ser parte de la enfermedad? Por ejemplo, ¿no? Más o menos voy a hablar un poco. Mi papá tiene vitiligo y mi hermana tiene Graves. Entonces, más o menos hay alguna relación. Ya, sí, sí la hay, porque es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes van de la manito. O sea, ¿me escuchas? Sí, Sí, sí. ¿no? Ah, ya. Tienes el vitiligo, como te digo, la autoinmunidad no es solamente, si es vitiligo, autoinmunidad solamente con las células, con los melanocitos. Puede haber autoinmunidad también en la glándula tiroides.
Por eso las enfermedades autoinmunes van de la manito. O sea, ese antecedente de vitiligo en tu papá, entonces también yo te diría, hazle a tu papá una prueba de función tiroidea, porque no necesariamente va a tener un hipertiroidismo, puede tener un hipotiroidismo, ¿ya? Y así es, o sea, hay autoinmunidades, o sea, no quiere decir, tampoco nos pongamos trágicos, o sea, las autoinmunidades van de la manito, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes bastante frecuentes con reumatología, compartimos muchos pacientes porque tengo pacientes con artritis reumatoide que también son hipotiroideos, o sea, la autoinmunidad va de la manito, o sea, la autoinmunidad es general. Dependiendo a qué órgano afectes es otra historia. El hecho de que haya una enfermedad, además las enfermedades autoinmunes, la enfermedad tiroidea autoinmune es de herencia familiar. La autoinmunidad se hereda, pero eso no quiere decir que todos vayan a hacer la enfermedad. Porque hay personas que tienen anticuerpos positivos antitiroideos, pero el perfil tiroideo nunca se altera. Hay pacientes que en una misma familia uno pensaría que solo hay hipotiroideos, ¿no? Pero puede haber también hipertiroideos. Yo les comento, yo soy hipotiroidea, mi mamá es hipotiroidea, mis primas son hipotiroideas. Y recién, mi papá también es hipotiroideo. Y recién una prima que está en Arequipa, ella ha hecho hipertiroidismo, ha hecho enfermedad de Graves. Entonces, en la familia, la mayoría somos hipotiroideas, pero justo una ha salido hipertiroidea y esa predisposición es familiar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, next. A ver. Ya. También otros signos que tenemos es el hipermetabolismo, que va a haber pérdida de peso, a pesar del apetito incrementado, y puede haber fiebre en caso de tormenta tiroidea. También vamos a tener, ya si te pones muy exquisito, ¿no? Y evaluar neuromuscular, vas a encontrar hiperreflexia, ¿no? Debilidad de músculos proximales. Eso es un hallazgo bien común. Tú le dices al paciente el famoso signo del taburete, ¿no? Señor, siéntese en cuclillas. Ahora párese. No se pueden parar porque la disminución de la fuerza proximal. Hay pacientes que me dicen se me caen las cosas de las manos. No puedo andar en micro. No puedo levantar la pierna para subirme al ómnibus, ¿no? Pues es disminución de fuerza de músculo proximal. Ahora, entre los trastornos neuropsiquiátricos, obviamente ansiedad, discurso rápido, insomnio, psicosis. Sí he visto psicosis por tirotoxicosis. Sí existe. A nivel ocular, aumento del lagrimeo, dificultad para cerrar los párpados al dormir. Depende también mucho de qué tan afectado está el párpado. Aumento de la sensibilidad ocular, sensación de cuerpo extraño, o sea, ojo seco, ¿no? Y signos patognomónicos de Graves, exoftalmos, edema periorbitario, diplopia, cuando ya pues está bien severa la enfermedad ocular, visión borrosa y disminución de la percepción del color. ¿Esto qué es? Estos tres de acá, eso ya es cuando hay un compromiso ocular severo. O sea, cuando la oftalmopatía tiroidea es severa. Entonces, el mixedema peritibial, acá les estoy dando un ejemplo. Miren, la piel acá tensa, brillante, y si ustedes le pasan la manito por encima de la tibia, van a sentir como si fuera un granulado, más o menos. Eso es el mixedema peritibial. Ahora, nosotros tenemos un paciente con signos y síntomas de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hacemos un perfil tiroideo. Vamos a encontrar el TSH bajo y el T4 libre y el T3 libre, ¿no? O el T3 total elevados. Normalmente yo trabajo más con TSH y T4 libre. T3 libre también pido. Sí, cuando es hipertiroidismo, sí. Trabajo con fracciones libres porque son las fracciones biológicamente activas, ¿ya? Pero a veces, por cuestión de presupuesto, a veces con TSH y T4 libre es suficiente, ¿no? Pero yo prefiero pedir TSH, T4 y T3 libre, ¿ya? Pero también puedes, ahora, ahora, también puedes encontrar el TSH elevado, el T4 libre y el T3 total elevado. Si nosotros tenemos el TSH, o sea, tenemos signos y síntomas de hipertiroidismo, con un TSH alto, que no cuadra con un T4 libre y un T3 elevado,
hay que sospechar de un adenoma productor de TSH. Lo que habíamos comentado, el tirotropinón. Pero esto es lo menos frecuente. Ahora, sí, lo más frecuente es esto. TSH suprimido o bajo, T4 libre y T3 elevado. ¿Qué se suele pedir? Que podemos pedir una captación de una gammagrafía tiroidea. ¿Ya? Ahora, puede pasar tres cosas aquí, o dos. Puede estar la captación baja o la captación aumentada. Ahorita vamos a ver unas imágenes y ahí van a comprender un poco más este concepto. Si la captación está baja, una causa es tiroiditis, uso de hormona tiroidea ectópica, ¿no? Si la captación está aumentada, vemos que como está aumentada, como un patrón homogéneo, que es la enfermedad de Graves, una distribución nodular, que ahí podemos tener múltiples áreas de acumulación, que es el bocio multinodular tóxico, o solo un área de acumulación, que es el adenoma tóxico. Entonces, lo que vamos a encontrar es, en un hipertiroidismo, lo que se tienen que acordar, porque tampoco les voy a hacer sufrir, ¿no? Con los diagnósticos, pero en un hipertiroidismo, ¿qué van a encontrar? TSH bajo o suprimido, o sea, suprimido decimos 0.0 algo, y las fracciones totales y libres de la hormona tiroidea van a estar altos, ¿ya? Acá, TSH suprimido es menor de 0.1, por si acaso, ¿ya? TSH bajo es de 0.1 a 0.4, ¿ya? Ahora, acá en la gammagrafía vamos a ver, en la enfermedad de Graves, la captación. Captación es una cosa y gammagrafía es otra. Lo que pasa es que la captación es un procedimiento en el que se le da al paciente yodo y se le toma una foto a las 2 horas y otra foto a las 24 horas para ver cómo esa glándula jala ese yodo que le has hecho tomar. Entonces, en la enfermedad de Graves vas a encontrar en ambos, en la enfermedad de Graves, adenoma tóxico y buceo multinodular tóxico, va a haber una captación alta. Pero en la gammagrafía, o sea, para ver cómo se distribuye el radiotrazador, vas a encontrar, en el caso de Graves, una distribución homogénea. En el adenoma tóxico, el yodo se concentra en un lugar, y en el bocio multinodular en múltiples lugares. En la tiroiditis vas a encontrar una captación baja. Ahora, lo que dice la bibliografía es una cosa, lo que yo hago es otra. Y eso no quiere decir que lo que yo haga está mejor. Tú cuando tienes un paciente con hipertiroidismo, tú puedes pedir ambas cosas. Captación de yodo a las 2 y a las 24 horas para ver cómo ese medicamento, el yodo, es absorbido, es atraído por la tiroides. Y gammagrafía. Gammagrafía es una foto del momento, así como las encuestas. Le colocan tecnesio endovenoso y toman una foto, y eso me ayuda a ver cómo se distribuye el radiotrazador. ¿Necesitas ambas cosas? No. ¿Con qué trabajo yo? Solamente con gammagrafía. ¿Por qué? Porque hacer ambos estudios, estamos hablando, en la salud sí te lo hacen, ¿ya? Pero ya no lo estilamos, mandamos de frente a gammagrafía. A veces pedimos captación porque, bueno, antiguamente más se usaba la captación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú trabajas en el privado, estos estudios son caros, gammagrafía es caro. O sea, una gammagrafía te cuesta desde 300 soles. Y si a eso le agregas captación, y la captación realmente no me va, o sea, si tengo clínica, si tengo síntomas, la captación no me va a ayudar más en lo que estoy buscando, más me va a ayudar la gammagrafía. Por eso es de que yo pido más gammagrafía. Ya, ahora vamos a ver las imágenes para que entiendan más o menos de qué les hablo con la gammagrafía. Miren, esta es una tiroides, ¿no? Esta es una gammagrafía de tiroides. Y acá lo que estamos viendo es que hay una captación, o sea, el contraste se va, sobre todo se está localizando en ambas glándulas, pero sobre todo más en este lado, ¿no? Y esto de acá se pinta ambos lados, ¿ven? ¿No? Se pinta, la glándula está crecida. Y esto de acá es como, esto es una tirotoxicosis. Acá lo que tenemos es, ¿se acuerdan de esta imagen de acá?
Ya, ahora veamos acá. Acá ven que solamente hay una imagen, un solo lado. ¿Y dónde está el otro lado? No hay, ¿no es cierto? Esto es un nódulo tóxico. El tecnecio, en este caso, se ha localizado en el lado derecho de la tiroides y se ha hecho en forma de nódulo. Ahora, otra cosa interesante. Puede ser que tú digas nódulo tóxico, pero en la ecografía no se ve ningún nódulo, porque este es un estudio de función y se ve que todo el radiotrazador se ha concentrado en una parte y obviamente a esto le denominamos nódulo. ¿Ven? ¿Y por qué no se ve el otro lado? Porque esto ha asumido toda la función de la glándula y ha suprimido la función de la otra parte. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Dar yodo? Sí, porque el tratamiento del nódulo tóxico es yodo de frente, siempre y cuando el perfil tiroideo te indique que el paciente está con tirotoxicosis. Porque hay pacientes que se hacen su gammagrafía, pero el perfil tiroideo es normal. No le tengo que dar nada, ¿ven? ¿Ya? Esto tenemos que siempre relacionarlo con el perfil tiroideo. Acá tenemos también otro modelo de glándula. Esta ya más grande que la primera. Esta es una enfermedad de Graves también, ¿no? Acá hay una distribución difusa, homogénea del radiotrazador. Y esta es una enfermedad de Plummer. Bueno, este es un dibujo antiguo, porque ahora salen a color las gammagrafías, ¿ya? Ahora tenemos color. Pero miren, nódulos tiroideos con función autónoma múltiple. O sea, acá está el bocio y estas zonas pintadas de negro son las zonas que están hiperfuncionando, ¿no? Y esto de acá, vas a decir, este de acá es como, tú estás esperando que veas un nódulo, ¿no? Porque estamos en la clase de hipertiroidismo, y es como, pintamos toda la casa, ¿y qué es esto? Pues no hay nada, pues esto es una tiroiditis, ¿ya? O es una tiroiditis, ahí el paciente está haciendo, porque sí le han dado el radiotrazador, miren, esta es la cara del paciente, entonces acá se ha pintado la glándula salival, todo eso, pero no se ha pintado la tiroides, y eso puede ser, ¿por qué? Puede ser por una tiroiditis, ¿no? Que en este momento, o sea, con la tiroiditis, que la tiroides está inflamada, pues no se va a pintar nada, a pesar que el paciente está haciendo hipertiroidismo. La otra razón puede ser que sea un paciente hipertiroideo, pero que no te ha dicho que se ha estado tomando hormona tiroidea o no se ha dado cuenta que está tomando hormona tiroidea, y cuando tú tienes hormona tiroidea y haces una gammagrafía, o sea, estás tomando hormona tiroidea y necesitas una gammagrafía, tienes que suspender el medicamento un mes antes para que se pinte algo. Pero este paciente posiblemente si está tomando la levotiroxina y no ha dicho nada o no se ha dado cuenta, cuando le dan el radiotrazador, no pinta, se bloquea. Pero estas cosas te sirven para hacer el diagnóstico. Entonces, si tú tienes un paciente con tirotoxicosis que no te toma pastillas de nada, entonces tú le dices, mire, su hipertiroidismo no es por enfermedad de Graves, es por una tiroiditis, va a remitir en el tiempo, mientras tanto le vamos a dar tratamiento y eventualmente puede también que se quede su tiroides normal o se vaya más adelante al hipotiroidismo. Ahí te sirve esa información. Ahora, tratamiento. Nosotros tenemos de tratamiento, es tratamiento con drogas antitiroideas, el tratamiento quirúrgico o con yodo. Obviamente el tratamiento con drogas antitiroideas es el tratamiento de inicio en pacientes que tienen una alta probabilidad de remisión, preferiblemente en mujeres con enfermedad leve, bocios pequeños. Este dato es importante porque si el bocio es pequeño, tiene más probabilidad de que no requiera yodo. Si es un bocio grande, es muy probable que necesite yodo. Y anticuerpos antirreceptor de tirotrofina a títulos bajos o negativos. Pero como les digo, esto no dosamos, pero si llega a ver dónde dosar, pues bacán. Y en los pacientes con oftalmopatía de Graves activa, moderada o severa, o en aquellos con contraindicación de radioyodo. Tienen que darse cuenta que, otro detalle, no damos yodo radioactivo en pacientes que tengan oftalmopatía de Graves activa. Los criterios de actividad de oftalmopatía de Graves, o sea, hay criterios de severidad y criterios de actividad. Entonces, si está en un proceso, si está activo, o sea, está aquel señor que no puede ver, que le lagrimea el ojo, que le duele el ojo, no le podemos dar yodo. ¿Ya? Entonces, está contraindicado este tratamiento en pacientes con antecedentes de reacción adversa antitiroideos.
Ahora, ¿el tratamiento de inicio es el antitiroideo? Sí, también. Es mi tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque el paciente lo que quiere es que le quites el síntoma rápido. No puede trabajar, no puede caminar. O sea, no puede hacer su vida tranquilo. Entonces, le da su tratamiento. Por lo menos hasta que identifiques la causa, ¿no? Si tú ves que clínicamente es un Graves, ya, igual le da su tratamiento. Si tiene sospecha y puede ser un nódulo tóxico, igual le da su tratamiento. Pero la diferencia es que en el nódulo tóxico y en el bocio multinodular tóxico, sí o sí vas a necesitar yodo. Ahora, el tratamiento con yodo es de indicación ante recidiva del hipertiroidismo en pacientes que no cumplen con tratamiento médico o tienen contraindicación de antitiroideos. Y el yodo está contraindicado en embarazo, lactancia y en personas que no puedan cumplir con las normas de seguridad de radiación. Ahora, si tomo yodo radioactivo, ¿tengo que aislarme de mi casa? Teóricamente, no, porque el yodo radioactivo para tratamiento de hipertiroidismo, de Graves o de nódulo tóxico, la dosis es de 10, a lo máximo 10 a 12 milicuris. O sea, no vas a estar radiactivo, no, o sea, si te pica una araña no te vas a volver Spider-Man, o sea, nada que ver. Olvídate, no es una radiación recontra alta. El paciente puede estar en su casa y les dan unas recomendaciones, que mastique chicle para que bote lo que queda acumulado de yodo en las glándulas salivales, que cuando va al baño orine y jale 2 veces, ¿no? Sí, lo que sí, que no estén cerca de niños lactantes ni mujeres gestantes. Pero por lo demás, no hay contraindicaciones. El paciente, por eso nosotros damos el yodo ambulatorio. Ahora, cuando un paciente tiene cáncer de tiroides y tiene que recibir una dosis de 100 milicuris en adelante, ahí sí se recomienda tratamiento. Igual, no te vas a volver el hombre araña, pero igual vas a tener una gran, o sea, sí emites más radiación. Que sea una radiación letal, no tampoco, ¿ya? Pero ahí sí se recomienda el aislamiento, ¿ya? Entonces, tampoco es necesario que, por ejemplo, en un paciente que toma para yodo radioactivo, que le separes el cubierto, el vaso, eso no, tampoco. Ahora, actualmente las drogas de elección son el carbimazol y su metabolito, que es el metilmercaptoimidazol, ¿no? Y el metimazol. El metimazol impide que la enzima peroxidasa se una a los residuos de tirosina de la globulina, unión que causaría asociación con el yodo y que por lo tanto conlleva una reducción de T3 y T4. Ahora, ¿qué hay en el Perú? Tiamazol. Tiamazol, que es lo mismo que es justo acá el tiamazol, es el antitiroideo de primera elección en el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no? Y por lo cual se usa en todos los pacientes, ¿no? El tiamazol es lo que hay en el Perú, ¿ya? Así que no sufran con eso. O sea, tiamazol es lo que hay. Marcas, ahora sí acá cambian los nombres. Tiamazol es el principio activo, es el nombre genérico. Tirosol, Tapasol son las marcas. Entre marcas, bueno, ahí sí hay diferencia de costos. Compren genérico o compren de marca, el efecto es igual. Así que por lo menos entre los genéricos que acá hay en el Perú, todos son buenos. Así que por eso no hay problema. Ahora, las dosis iniciales de 20 a 30 miligramos de tiamazol suelen ser apropiadas. Dosis más elevadas son necesarias en pacientes tóxicos o con patologías asociadas. ¿En qué casos? 20 a 30 miligramos nosotros podemos dar, según la bibliografía, el límite es 40. Según la vida real, el límite es el cielo. Bueno, no, tanto así no. Puedes dar 60, 80. Pacientes con tirotoxicosis que están en tormenta tiroidea, si tú les das dosis muy altas, ¿no? Ahora, si el metimazol es elegido como tratamiento primario, pues metimazol que no tenemos, el medicamento no debe ser administrado por menos de 6 meses y puede suspenderse en 12 a 18 meses, ¿no? Un tratamiento más prolongado puede inducir mayor tasa de remisión. Ahora, el tiamazol, como fármaco, nosotros generalmente, o por lo menos yo, o lo que se estila, es dar el tratamiento con tiamazol en un lapso de justo
1 año, 2 años, y la idea es que con el tiempo vayas bajando la dosis de tiamazol hasta que no reciba nada. Esa es la idea. Pero si pasa más tiempo, tienes 2 opciones. Puedes darle el tratamiento de forma indefinida al paciente, a ver si en algún momento remite, o prepararlo para que tome yodo. Pero sí una realidad es de que no se recomienda tomar el tiamazol de por vida. Puedes, pero no se recomienda porque ustedes saben, hay 2 efectos del tiamazol: la hepatotoxicidad con el uso, la reacción alérgica, que es relativamente frecuente, y la granulocitosis por antitiroideos. Eso por un lado. Y por otro lado también, que conforme avanzamos en años ya empezamos a necesitar más medicinas o más procedimientos, y realmente es más sencilla la vida de un paciente que ha tomado yodo y que está con su levotiroxina. Es la vida más sencilla para el paciente y para sus médicos tratantes. Porque con la levotiroxina tú prácticamente no tienes problema en agregar otros fármacos, y el riesgo en caso de estar en UCI o en caso de cirugía mayor, o sea, es mucho más fácil manejarlos con levotiroxina que con tiamazol. Entonces, antes de suspender el metimazol, que es, bueno, yo lo estoy sacando de una bibliografía argentina, por eso ellos tienen metimazol, se sugiere la medición de los niveles de anticuerpos antirreceptor de tirotropina, ya que valores elevados se asocian con mayor riesgo de persistencia de enfermedad. Pero como nosotros no tenemos eso, por lo menos yo no lo tengo en la mano, entonces solamente me baso en el seguimiento. Ahora, ¿qué efectos tenemos adversos de las tionamidas? Que ahí hablamos del carlimazol, del metimazol, del tiamazol, y el propitiluracilo también, que ese es otro, pero eso no hay en el Perú. Reacciones en la piel, que es lo más frecuente, artralgia, sabor u olfato alterado, que eso sí he visto una vez. A granulocitosis, que miren, que es raro, pero cuando se presenta, eso es un problema. Hepatitis, la hepatitis está más asociado con el uso del propitiluracil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de dar tratamiento? Un hemograma, ¿no? Y la necesidad de realizar hemograma urgente y suspensión del metimazol ante la aparición de síntomas de granulocitosis, fiebre y dolor de garganta. Esto es una cosa que se le avisa a los pacientes cuando recién se empieza, y a algunos pacientes yo les doy es por escrito, ¿no? Si hace fiebre mayor de 38 con dolor intenso de garganta, acudir a la emergencia para que le hagan un hemograma y descartar a granulocitosis. Todo eso se lo pongo por escrito. ¿Por qué? Porque imagínense que estás en tu guardia y viene un paciente que te dice: doctor, vengo porque me duele la garganta y estoy con fiebre. ¿Cuál es tu diagnóstico? Lo primero que se te pasa por la mente. Primero, ¿para qué viene emergencia por eso? 1. 2. Faringitis. ¿Qué le doy? Paracetamol y ahí su corticoide ya. En la vida, por un resfrío, una faringitis, se te va a ocurrir pedir un hemograma, pues. Entonces, lógicamente, es lógico. Entonces, en vez de decir: ay, colega, ¿cómo es posible que usted haya dejado ir a este paciente que tenía una granulocitosis por antitiroideos, que no era evidente? No, pues no vas a decir eso. Entonces tú, lo último que se te va a pasar por la cabeza, lo primero que se te va a pasar por la cabeza está es COVID, ¿ya? Pero no granulocitosis. Entonces tú por eso tienes ese papel. Entonces, si hace ese problema, como ya han hecho alguna vez mis pacientes, han ido con ese papel, han ido a la emergencia de su hospital, han leído lo que está escrito ahí y han leído lo que han escrito ahí, y el paciente y el doctor les hace su hemograma, ¿no? Y ve si es que está con los glóbulos blancos bajos o neutropenia. Y se acabó. Si está con neutropenia, ya le hacen su tratamiento. Si no, sigue tomando su pastilla y le dan otra cosa. Ahora, también se tiene que alertar al paciente sobre la aparición de síntomas como fiebre, dolor abdominal, coluria, acolia, ¿no? Porque puede haber pues también daño en función hepática, ¿no? Sobre todo con el metimazol. Vasculitis y aparición de anticuerpos ANCA positivos están más relacionados con el uso de propitiluracilo, y su aparición con el metimazol es excepcional, ¿no? Igual, cuando se presenta algún efecto secundario, se suspende el fármaco antitiroideo. La artritis también se asocia al propitiluracilo y metimazol, y se suspende. Pero cuando hay reacciones adversas, se suspende, excepto cuando hay reacciones cutáneas leves. O sea, doctora, me pica un poco el cuerpo, me han salido ronchitas. Ah, bueno, es algo leve, tu tiamazol
con tu antihistamínico. Doctora, la vez pasada me salieron unas ronchas, no podía dormir, me dio broncoespasmo. Ah, no, ni hablar, ya te retiro el diamasol, vaya a tomar yodo. ¿Ya? Ahora, esto de acá, por ejemplo, eso es una paciente mía. Ella yo le di diamasol. Hizo esta reacción cutánea, ¿no? Se peló las manos, miren cómo estaba el resto del brazo, parecían, yo pensé que era un sangrado, pero no, la vio el dermatólogo y no me acuerdo el diagnóstico porque le hizo ver un tipo de dermatitis. Entonces, en este caso, o sea, ni hablar, pues no le voy a decir, señora, tome ese antihistamínico, ¿no? O sea, acá se suspendió el tratamiento y se mandó a yodo. Ahora, el tratamiento con yodo, el yodo pues es utilizado hace mucho tiempo, acá le ponen seguro, es seguro, sí, es de bajo costo-beneficio. Bueno, si tú lo pagas con tu plata, la toma de yodo te puede salir entre 600 hasta 4.000 soles, dependiendo de la cantidad que te vayan a dar. Obviamente, si te ha dado cáncer de tiroides, pues te sale como 4.000 soles de yodo. Pero en general es de 600, 1.600, 2.000 soles. O sea, como que barato no es. Si tienes tu seguro, ya no te cuesta nada. Pero sí es de alto costo-beneficio, porque el tratamiento, bueno, costo-beneficio sobre todo a nivel cardiovascular, porque en una persona con fibrilación auricular, cuya causa subyacente es un hipertiroidismo, le tratas el hipertiroidismo y adiós fibrilación. Se administra oralmente en dosis única de yoduro de sodio marcado con yodo 131 en forma líquida o en cápsula. Obviamente, tú no lo puedes usar en embarazo, en lactancia, cuando hay una sospecha de cáncer tiroideo, o sea, que todavía no ha sido operado, que hay sospecha, ¿no? Y bueno, y pacientes que no puedan cumplir las medidas de seguridad o pacientes que quieran gestar. Ayer justo una paciente me decía, doctor, una paciente con tirotoxicosis, yo le daba a ver sus opciones y ella tiene 38 años y me dice, doctora, pero yo quiero tener un bebé. Entonces le digo, caray, le digo, si ya quiere embarazarse, o sea, entonces no le puedo dar yodo, pero tiene que seguir tomando el diamasol. Entonces, esas son las opciones, porque por lo menos un año no la puede, una mujer que ha tomado yodo no se puede embarazar. Ahora, establecido el diagnóstico de enfermedad de Graves, tenemos que hacer la captación, ¿no? Si deseas, ¿no? Porque yo no hago captación, pero sí la gamografía con yodo 131 para calcular la dosis, descartar embarazo, obviamente el consentimiento informado y lo que va a pasar después. Indicaciones de aislamiento y contracepción por 6 a 12 meses y un consentimiento informado que debe firmar, ¿ya? Los pacientes que tienen, o sea, los pacientes, tú antes de darle el yodo radioactivo le suspendes el tiamazol, pero el propanolol, que es un bloqueador beta-adrenérgico, no se lo suspendes, lo mantienes, ¿ya? El pretratamiento con metimazol antes del yodo debe ser considerado en pacientes que están con más riesgo de complicaciones. Eso es lo que yo generalmente hago. O sea, yo les doy primero tratamiento con tiamazol, les doy un tiempo y luego ya veo lo del yodo. El yodo ya lo programamos, ¿ya? Y debe ser administrada suficiente radiación en dosis únicas para lograr el eutiroidismo. El objetivo del yodo 131 es que termines eutiroidea, no que termines hipotiroidea. La mayoría termina hipotiroidea, eso es cierto, pero eso no es culpa del radiólogo, del médico de medicina nuclear. El objetivo es que estén eutiroideas. Hay varias pacientes que terminan eutiroideas, pero la mayoría se va al hipotiroidismo. Tratamiento quirúrgico. No se estila, ¿ya? Pero en caso que tenga que operarse, ¿no? Por ejemplo, una tirotoxicosis que a la par tiene un cáncer de tiroides. Ejemplo. O sea, tiene las dos cosas, ¿ya? Entonces tienes que operar el cáncer de tiroides antes de zamparle yodo, pues. Entonces, en estos casos, lo que le das solución de Lugol 1 a 3 días antes de la cirugía. ¿Con qué fin? Primero, porque es para lograr un efecto Wolff-Chaikoff, que va a bloquear transitoriamente la glándula, aparte que va a disminuir la vascularización de la glándula y la va a poner un poquito más durita la glándula. Entonces le va a facilitar la vida al cirujano a la hora de operar, ¿ya?
Y los medicamentos antitiroideos, ¿no? Tienes que usarlos lógicamente antes de la cirugía. Y en los pacientes que están tóxicos y que requieren cirugía de urgencia, ya pues ahí le metes todo lo que puedas, ¿no? Corticoides, beta bloqueadores, tionaminas. Por ejemplo, un paciente con tirotoxicosis que lo atropelló un carro, ¿no? Y tienen que operarlo porque está con un sangrado interno. Entonces ahí le metes todo, pues todo lo que encuentres, ¿no? Para estabilizar la tiroides. Si la cirugía es indicada como tratamiento de enfermedad, el procedimiento es una extirpación total de la glándula tiroides. Tiene que ser hecho por alguien que sepa, o sea, no por cualquier cirujano, o sea, tiene que ser alguien que tenga experiencia. Y en los cuidados postoperatorios debe asegurarse la normocalcemia y el eutiroidismo, porque después de una tiroidectomía, lo que hay es, puede haber un síndrome del hueso hambriento y te haces una hipocalcemia. Y empezar el tratamiento con hormona tiroidea. Ahora, el tratamiento quirúrgico para tratar un hipertiroidismo no es lo habitual, es la última elección, porque tú tienes hasta 3 opciones de dar yodo. O sea, puedes dar yodo 3 veces. Si en 3 veces no hay remisión del hipertiroidismo, ahí recién consideras la parte quirúrgica. La verdad, en todo el tiempo que soy endocrinóloga, nunca me han dado un paciente a cirugía por hipertiroidismo, por si acaso. Ahora, otros medicamentos que usamos, los beta bloqueadores, eso sí, ¿no? Con propanolol idealmente, porque el propanolol tiene una particularidad, ayuda a bloquear la conversión de T4 a T3. Y el atenolol. El atenolol, más que todo, es porque hay personas, los asmáticos, pueden hacer broncoespasmo con el propanolol. Esa es la cuestión. Debe descartarse insuficiencia cardíaca moderada a severa, así como hiperreactividad bronquial previo al uso del beta bloqueadores. Y en crisis tirotóxica o hipertiroidismo severo se usa propanolol hasta 4 veces por día. Cuando ya nosotros tenemos pacientes pues, que ya están con tormenta tiroidea, esos los maneja UCI, así que solamente nos llaman para pedir nuestra opinión, pero les damos nuestra opinión, pero no siempre nos hacen caso. Ahora, también podemos dar compuestos yodados, ¿no? Para el yodo, en dosis suprafisiológicas, el yodo actúa disminuyendo la síntesis de hormona tiroidea y la liberación de hormona preformada, que ese es el famoso efecto de Wolff-Chaikoff, y que comienza a las 24 horas con una duración de 10 días. Entonces, tú puedes dar, eso lo puedes hacer con el Lugol, ¿ya? Entonces, puedes darle yoduros, puedes darle contraste yodado, ¿no? Puedes dar varias cosas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente. También se sugiere el uso de compuestos yodados previo a la tiroidectomía, que eso ya lo habíamos contado, y en el hipertiroidismo severo, crisis tirotóxica, usar yoduro asociado a metrimazol. También se puede hacer. Los corticoides también, la dexametasona hidrocortisona, disminuyen la conversión periférica de T4 a T3. Por eso también nosotros usamos eso, ¿no? Y lo usamos junto con beta bloqueadores, sobre todo para un prequirúrgico, ¿no? Y bueno, las dosis sugeridas no es necesario que las aprendan, ¿ya? Pero lo que sí es que después del posoperatorio vas disminuyendo la dosis de corticoide. ¿El litio? ¿Puedes dar litio? Sí. Inhibe la liberación de hormona tiroidea, ¿no? Y se puede usar en hipertiroidismo severo, ¿no? Pero eso también, si es que no tienes otras opciones, ¿no? Eso también, porque si no hay respuesta al diamazol, o hay neutropenia, o hay algún efecto adverso, pues lo que te queda es el litio. Ahora, el litio va a intervenir la captación y organificación de yodo, ¿no? Va a aumentar el contenido de yodo intratiroideo, va a inhibir acoplamiento de tirosinas, inhibe la actividad de la dendriatociclasa. Entonces, aumenta la concentración de anticuerpos antitiroideos. Por eso es de que los pacientes que toman yodo, litio, pacientes psiquiátricos que toman carbonato de litio, pueden cursar con hipotiroidismo. Entonces, pero ese hipotiroidismo teóricamente revertiría al dejar el litio. Pero también no es que inmediatamente que toman el litio se van al hipotiroidismo. Pueden pasar muchos años o nunca pasarles. También hay otro producto que es el perclorato de potasio que inhibe la captación de yodo, ¿no? En el hipertiroidismo yodo inducido se observa luego de la administración de contrastes yodados o amiodarona, porque puede haber
hipertiroidismo por amiodarona. Y en casos leves puedes usar beta bloqueadores solos, ¿no? Entonces, en pacientes que han hecho una enfermedad de Graves por amiodarona, ¿no? Le das tu perclorato y metimazol. Yo la verdad, perclorato, yo nunca he utilizado. Yo tengo que trabajar con lo que hay, ¿ve? Y lo que hay, pues, es el diamazol, ¿no? Y otro, la plasmaféresis. Los plasmaféresis ya es para casos de tormenta tiroidea. O sea, eso ya es lo, ¿no? Para casos, pues, que ya no te queda de otra, con la plasmaféresis. Ah, pero ¿cuánto te cuesta una plasmaféresis? En la calle no te baja de 11.000 soles una plasmaféresis, así que esos son ya para manejo hospitalario. Ahora, en la oftalmopatía de Graves, vamos a ver que es un desorden autoinmune y va a haber, es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves. La prevalencia es del 50%, ¿no? Y es diagnosticada por ecografía o tomografía, ¿no? Entonces, clínicamente, obviamente lo ves, pero el compromiso, o sea, hay compromiso de grasa, de músculos, eso lo ves por tomografía, ¿no? Acá, una de las cosas que empeora la enfermedad de Graves es el tabaquismo. Entonces, una de las cosas que se prohíbe es que el paciente fume, ¿ya? Y ahí el yodo radioactivo, ¿damos yodo, no damos yodo? Bueno, a veces, si el paciente necesita yodo, está con la oftalmopatía activa, le damos su corticoide, pues, y con eso le zampamos el yodo, ¿no? Ahora, hay actividad clínica, o sea, hay criterios de actividad y criterios de severidad. Los criterios de actividad, principalmente dolor en el ojo, dolor a los movimientos oculares, los enrojecimientos palpebral y conjuntival, edema de carúncula, edema palpebral, lacrimosis, ¿no? Si hay actividad es que cada uno de estos ítems es un punto. Entonces, si hay más de 3 puntos, es que hay una oftalmopatía activa y se recomienda el uso de corticoides. Y la otra clasificación es la clasificación de severidad, en la que vemos clase 0, no hay signos ni síntomas, 1, solo signos, no síntomas, 2, compromiso del tejido blando, 3, proptosis, 4, compromiso en músculos extraoculares, 5, compromiso corneal y 6, pérdida de la visión. Y acá justo lo que les comentaba, el párpado superior, la retracción palpebral muestra que el párpado superior muestra una elevación con respecto a su posición normal, dejando ver una porción de esclera por encima de la córnea. Entonces ahí ven, esa es la retracción palpebral. Eso es el exoftalmos, eso es un exoftalmo severo, ¿no? El signo de von Graf, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Defecto de sincronismo entre los movimientos de elevación y descenso del párpado superior. Acá sí se ve bien escandaloso. Miren, la paciente está mirando hacia abajo y su párpado sigue arriba, ¿ya? Eso es el signo de von Graf. Entonces, acá tenemos, ven, varios tipos de compromiso ocular. Ahora, acá sí se recomienda de que si necesitamos terapia con yodo y el paciente tiene oftalmopatía de Graves, le damos su corticoide, ¿no? Entonces, su prednisona, ¿no? Y le damos por 6 a 8 semanas. Si no tiene factores de riesgo, no es necesario. Ahora, creo que esta es la última parte, que es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es el estado de tirotoxicosis, pero al 100, al 1000%, es un estado crítico, es poco frecuente, ocurre una disfunción de órganos y sistemas por exceso de hormonas tiroideas, tiene una elevada mortalidad y todos los síntomas van a estar potenciados, o sea, va a tener una taquicardia del mal, una fiebre, una hipertermia, va a tener alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, del sistema nervioso central, se presenta más en mujeres adultas y la mortalidad puede oscilar entre el 20 y 50%. Va a haber alteraciones del estado neurológico, taquicardia, fiebre, por incremento de la forma libre de hormonas tiroideas, ¿no? Y puede identificarse algún factor desencadenante, suspensión de medicamentos, cirugías, embarazo, infecciones, ejercicio, incluso también manipulación excesiva del cuello, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que es hipertiroideo y que lo operan del cuello por otra cosa y manipulan esa zona donde está la glándula tiroides, puede desencadenar una tormenta tiroidea, ¿no? Y vamos a ver manifestaciones por hipermetabolismo y respuesta marcada excesiva, con fiebre, incluso hipertermia de 41,
Va a haber taquicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, trastornos del sensorio, vómitos, diarrea, ictericia. Pero lo más saltante es la hiperpirexia. Y este manejo es enucio, o sea, y sintomáticos. Evitar AINES. ¿Por qué les sugieren evitar los AINES? Porque aumentan la fracción libre de las hormonas tiroideas, esa es la razón. Ahora, ¿cómo manejas una temperatura de 41 con Panadol? O sea, no lo sé, Rick. O sea, me queda pensando. Ahora, acá nosotros tenemos una escala, ¿no? Y de acuerdo a esa escala se hace una puntuación, ¿no? Entonces, si es que, y de acuerdo a la puntuación, vemos si hay o no tormenta tiroidea, ¿no? Estos son todos los parámetros, ¿no? Temperatura, disfunción cardiovascular, la taquicardia, la fibrilación, la insuficiencia cardíaca, si hay una disfunción gastrointestinal, alteraciones del sistema nervioso, si hubo un evento precipitante. Si el puntaje después de hacer tu escala es mayor de 45, es una tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 44, es una tormenta tiroidea inminente, y menor de 25, una tormenta tiroidea poco probable. Ahora, en el caso de tormenta tiroidea, bueno, acá todo lo que tengas a tu alcance, hidratación, sedación, ¿no? Y la idea es detener la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Entonces usamos tionamidas, ¿no? Eso es uno, ¿no? O sea, tiamazol también. Los bloqueadores de receptores adrenérgicos, ¿no? El propanolol, porque lo que le comenté, bloquea la conversión de T4 a T3. También le zampamos dexametasona, hidrocortisona, y a veces también le zampamos yodo, litio, plasmaféresis, todo lo que tengas a tu alcance para bajar lo más rápido que puedas esos valores de T4 y T3, ¿no? Y también, obviamente, corregir el factor desencadenante. Fue una infección, fue una sepsis, fue COVID, también las alteraciones hidroelectrolíticas, porque con una hiperpirexia te vas a recontradeshidratar, ¿no? Ahora, el acetaminofén o paracetamol es el medicamento de primera línea para el control térmico, porque los AINES, ¿no? Sobre todo los salicilatos, están contraindicados porque incrementan la concentración sérica de la forma libre de T3 y T4. Ahora, como les dije, ¿cómo bajar una temperatura de 41 con Panadol? Eso es un reto, ¿eh? Pero obviamente también tienes lo que son las medidas, los medios físicos, ¿no? Y listo. Bueno, ahí está toda la bibliografía por si les interesa, ¿ya? Y si tienen alguna preguntita. Ok, chiquillos. Entonces, ya con ustedes nos estaríamos viendo, creo que ya fin de mes, creo que toca, para la última clase, que es síndrome de Klinefelter, esos síndromes, Klinefelter, 45X0, sí, esos tocan, ¿ya? Entonces, listo, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Si no, nos despedimos hasta la próxima. Doctora, una consulta, una pregunta. Sí, ¿Es verdad que para ir o sea, para que haga el tratamiento de yodo radioactivo, tiene que estar sus valores de T3, T4 o el TSH así o sea, en rango, o sea, controlados? no, no. Tú puedes dar el yodo radioactivo apenas lo conoces al paciente, si quieres. Pero, ¿De qué depende entonces? ¿de qué? No. ¿De qué depende? Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo le doy a los pacientes su tratamiento con yodo después de haberles dado primero tratamiento con pastillas. ¿Por qué? Para estabilizarlos, que se sientan mejor. Lo que pasa es de que si yo les doy en un estado que están todavía con tirotoxicosis, hay dos cosas. Después de dar el yodo, los síntomas de la tirotoxicosis se pueden exacerbar. Entonces yo prefiero que estén un poco más compensadиtos, les suspendemos la medicación previo a la toma de yodo, toman su yodo, van a estar sin medicamento unos 7 días después de tomar yodo, pero van a estar más tranquilos, porque si yo les doy el yodo estando todavía bien tóxicos, los síntomas de hipertiroidismo se pueden exacerbar y tenemos un poco más de riesgo de hacer una tormenta tiroidea. Eso es uno. Segundo, porque realmente lo que a los pacientes les interesa cuando vienen contigo es de que les quites, les mejores los síntomas. Y eso lo más rápido es con pastillas.
Y tercero, que al paciente se le tiene que explicar qué va a pasar con el yodo. O sea, no es, señor, vaya, tome yodo y nos vemos luego. No, se tiene que decirle, señor, el yodo es esto, va a tener que hacer esto, va a tener, el yodo lo va a mandar, es probable que lo mande al hipotiroidismo en un caso de 3 a 6 meses. O sea, tienes que avisarle, ¿no? Porque de repente el paciente dice, no, no quiero, pues, no quiero, yo no quiero tomar yodo. Ya, pues, bacán, pero ya sabe por qué, ¿no? O sea, ya tiene conocimiento. O te puede decir, ¿sabe qué, doctora? Estoy trabajando o no tengo plata, o N razones. O sea, el yo tú lo puedes programar cuando tú creas conveniente y si el paciente está de acuerdo. Ya, gracias, doctora. Ujú. ¿Ya? Ok, listo chicos. Más bien gracias por darme la oportunidad de poder hacer la clase en domingo, ¿ya? Porque así ya avanzamos, no queda nada pendiente. Yo mañana celebro mi diablo, entonces mi cumpleaños, no puedo decir diablo, mi cumpleaños, ¿ya? Y ya me permite ya estar más tranquila en mi casa mañana, ¿ya? Listo chicos, ¿ya? Cuídense, nos vemos ya en la otra, en una futura oportunidad, ¿ya? Hasta luego chicos. Gracias, doctora. Chao.